Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y sumamente oportuno. Se trata del psicólogo clínico Moisés Jiménez. Con él vamos a hablar sobre estrés postrauma y sobre el síndrome del sobreviviente luego de esta tragedia enorme que hemos sufrido los venezolanos. Conversaciones de café con Mariana. Hola Moisés, encantada de tenerte en el estudio de Unión Radio Cultural, esta vez para hablar de un tema inédito que nunca hemos vivido anteriormente, ni tú ni yo, porque yo no había nacido en el 67, tú tampoco, Giancarlo Caraballo tampoco. Y bueno, es un tema que sin duda alguna nos ha tocado muchísimo de diversas formas. Y precisamente de eso queremos hablar. Hoy amanecimos muchos diciendo por qué unos no están vivos para contarlo y otros sí. Muchos sentimos una culpa terrible de transcurrir por nuestras calles, de documentar lo que ocurre y muchos pensamos, ¿dónde está la señora que siempre me acompañaba a pasear el perro? ¿Dónde está el señor que se sentaba a tomar café frente a mí? Y eso al parecer tiene un nombre, se llama el síndrome del sobreviviente. Hola Marian, muchísimas gracias de verdad por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, lamentando toda esta situación que hemos vivido estos últimos meses, pero en especial este evento tan traumático para todos. Estamos tratando de sobrellevar, pues cada uno desde lo posible, pues continuar con su vida, pero la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Y nos toca darnos mucho aliento entre familia, cuidarnos entre todos para poder avanzar. Mira, Moisés, muchos estamos experimentando síntomas físicos y síntomas emocionales. A varios días de ocurrido el suceso todavía hay personas como yo que sentimos mareos, que sentimos palpitaciones en el lugar donde nos agarró el terremoto, que sentimos náuseas y han pasado varios días. Yo quiero saber, ¿eso es normal? Que los síntomas físicos persistan a varios días de ocurrido el evento traumático? Sí, y la verdad es que sería normal no sentir absolutamente nada o estar en un completo estado disociativo, despersonalizado, donde pues uno se desrealiza totalmente. Pero esto que tú comentas es una fase que nosotros llamamos trastornos por estrés agudo, que es lo principal que ocurre antes de llegar al estrés postraumático. El trastorno por estrés agudo es una serie de síntomas físicos, psicológicos que están relacionados directamente con este evento, ¿no? Que puede estar ligado como a flashback o recuerdos recurrentes de este episodio. Hay una alteración del sueño significativo, un insomnio mixto. También hay una especie de emociones negativas, como que te cuesta sentir agrado o felicidad o reírte. La persona todo el tiempo está como en esta situación, como no se siente bien o a gusto con lo que está viviendo. Y pues esto dura un tiempo, ¿no? En los mejores de los casos pues puede durar hasta 3 días, pero puede llegar hasta durar hasta 30 y luego convertirse en lo que nosotros llamamos trastorno por estrés postrauma, ¿no? Que ya tiene otra serie de síntomas mucho más significativos. En este caso, pues lo importante es, bueno, hablar muchísimo del tema. El grupo de apoyo es fundamental, la familia tiene un papel importantísimo, porque es quien va a estar acompañando a esta persona o bueno, los que pueda, el grupo de apoyo terapéutico, ¿no? Como poder contener emocionalmente todo esto que está viviendo para que la persona pues vaya liberándose un poco, ¿no? Mira, Moisés, desde el punto de vista físico, por supuesto que muchos experimentamos insomnio, irritabilidad, estamos todo el tiempo con el sentido de alerta al máximo, pero desde el punto de vista filosófico pasa algo aún más complejo. Nos hemos percatado de la vulnerabilidad de la vida. Acabamos de entender que es posible que a cualquier persona le pase cualquier cosa en cualquier momento. Y esa sensación realmente nos deja en un estado de indefensión emocional enorme. Yo quiero preguntarte desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se combate ese estado de indefensión? Porque no solamente sientes que la vida es sumamente frágil, sino que además te genera un miedo enorme a querer a los tuyos, a amar realmente. Empiezas a sentir una sensación de desapego por miedo a que si la vida te quita algo que amas demasiado, pues entonces sufrir menos. Sí. Fíjate,
uno intenta pues rehacerse ante esta situación tan trágica, pues trata de apoyarse con las personas que tiene a su lado, ¿no? Como tratar de, integrarse nuevamente a la vida, que es difícil porque aquí se movió todo un país, se movieron las paredes, se movieron los edificios, se movió la tierra, pero también se mueve lo interno, ¿no? Se quiebra totalmente. Por eso hablamos de trauma, ¿no? El trauma psíquico que produce, que es que la psique no es capaz de soportar un evento tan avasallante al punto que te rompes. Y esa ruptura pues puede durar muchísimo tiempo y necesitas algo de anclaje en la realidad para no perderte ante esto, ¿no? Porque después de esto puedes producir o desencadenar otra serie de síntomas. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de otras cosas, hablamos de estrés como lo más mínimo porque es lo inmediato, ¿no? Pero después, o aquellos pacientes que están en una condición vulnerable con trastornos psiquiátricos, esto puede ser un desencadenante muy grave también para empeorar los síntomas y hace falta entonces todo el apoyo del grupo familiar, de los terapeutas o las personas de confianza que puedan contener toda esta realidad tan dura que estamos viviendo todos, ¿no? Además de que los venezolanos tenemos rato en una situación bien conflictiva por todos estos eventos que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? Entonces parece que no salimos de una, y en estos días escuchaba a alguien que decía, creo que era una argentina, una psicoanalista argentina que decía, los venezolanos no han tenido tiempo de hacer duelo de ninguno, o sea, pasa lo del 3 de enero, pasan todo este lío económico y social y ahora se une esta tragedia tan dura, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos tener ese lujo, esa normalidad de estar pendientes del Mundial de Fútbol? ¿Por qué no nos merecemos esa alegría? Uno se pregunta, ese verbo condicionado, ¿pero y por qué? ¿Y si hubiéramos? ¿Y si no hubiéramos? ¿Por qué? Pero realmente lo lindo es eso, que es entender que todos estamos llenos de preguntas que quizás no tienen respuesta y de ahí la importancia de drenar, porque ese es otro punto al que yo quiero llegar. Hay personas muy disímiles, hay personas que sienten la necesidad de hablar de esto todo el tiempo y hay personas que decidieron que no quieren hablar más de esto porque hablar de esto las lleva a ese momento traumático. Yo creo que ambas posturas son sumamente respetables. Las personas que quieran seguir hablando y drenar lo que sintieron, cómo se sienten, cómo lo vivieron, deben hacerlo. Y las personas que no quieran hablar de este evento, también hay que respetarles que no quieren hablar de eso. Son dos posturas igualmente respetables. Sí, lo que hay que estar quizás muy pendiente es de cómo asumes esta vivencia, ¿no? Y dependiendo del lugar desde donde la viviste. A mí me tocó ver una paciente en el hospital JM, una paciente que ella sobrevive, adolescente, pero su mamá murió y murió casi que tomada de la mano, ¿no? Entonces, esta paciente bloqueó totalmente el recuerdo de que su madre murió. Estamos hablando en horas, 2, 3 horas. Me llaman a mí, mira, habla con la abuela porque la abuela no quiere decirle, entonces, y la mamá ya la enterraron y todo esto. Entonces, me tocó asistirla y esta paciente olvidó por completo que su madre murió hasta que empezamos a tocar esto, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasó, los momentos previos, no sé qué? Hasta que la abuela, le dijo, mira, mamá murió. O sea, entonces, hay por momentos bloqueos y a veces hay negación absoluta del evento, que también es necesario en varios momentos tratar de buscar contactar, porque hay que trabajar, ¿no? Hay otras cosas que también aparecen muchas veces. Hay gente que, esta situación las pone un poco más maníaca o quieren hacer miles de cosas, no sé qué, y voy a ayudar y voy a hacer aquello y voy a aprender 3 idiomas o sea, en una fase que tampoco es lo ideal, que es lo que nosotros llamamos una defensa maníaca, ¿no? Que es un control, triunfo y desprecio sobre la situación que está viviendo y no contacto con la realidad. Es decir, todo esto lo hago para no tener que contactar con esto que me hace sufrir. Y uno lo tiene que llevar, tiene que buscar la manera, progresivamente, con mucha cautela, con mucho cuidado, que toque este cable a tierra, porque de ahí van a salir otras cosas. Y es necesario que las trabajes, porque si no vamos a hablar de un duelo mal elaborado o no elaborado.
Una cosa que se suprimió por completo, pasó por debajo de la mesa y no sale sino, bueno, a través de síntomas en el cuerpo o en otras sintomatologías o en enfermedades más graves. Entonces es importante y oportuno irlas tocando progresivamente. Lo que tú acabas de decir es importantísimo porque así como hay personas estoicas que dicen esto se acabó, la vida es hoy, tengo que vivir, hay personas que se instalan en el duelo. Yo creo que ni una ni otra están en lo sano. Yo creo que el punto medio de llevar las emociones al ritmo que nuestro cuerpo mande, de no esconderlas, de no llorar en silencio, de no guardar la desolación, la tristeza, porque uno no puede actuar como si nada hubiera pasado, y eso es muy importante. El hecho de procesar las emociones al ritmo que nuestro cuerpo dictamine. Hay algo muy delicado que quiero preguntarte, que incluso me cuesta preguntarte. ¿Cómo se debe manejar a los niños pequeños que han perdido a sus familiares? Porque yo vi en redes un caso que me marcó de una niñita muy pequeña que dijo, en su lenguaje de niñita, dijo, mi mamá está morida, y el adulto que la está acompañando le dice, no mi amor, tu mamá está dormida. Y hubo mucha crítica a ese comentario porque la gente decía que a los niños no se le debe mentir, que si no, ella le va a tener miedo al momento de dormir y va a tener miedo cuando el resto de sus amigos o de sus familiares se duerma. ¿Cuál debe ser la postura desde el punto de vista psicológico de aproximar pues la falta de sus adultos responsables a un niño pequeño? Sí. Creo que en primera instancia los abuelitos y los niños son quizás el grupo que está más frágil ante toda esta situación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños es importante. Ellos tienen criterio de realidad. Ellos saben muchas veces si estuvieron ahí, lo que sucedió, y cuando no lo saben y no ven a sus padres llegar, entonces fantasean cosas, ¿ok? Lo que el niño no puede vivir a través de la experiencia, a través del hecho, le toca fantasearlo para poder rellenarlo. Uno no puede llenar la fantasía de mentiras. Entonces, en estos casos, pues, acompañado, por supuesto, bien asesorado de cómo debe ser este proceso para poder dar las malas noticias, pues uno, digamos, ilustrarse un poco o buscar la ayuda terapéutica para acercar al niño a esta realidad. Porque el niño va a preguntar, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Qué pasó? Yo recuerdo que ellos bajaron o estuvieron y no sé qué y tal. Y de alguna u otra forma ellos tienen que estar enterados con mucha cautela también de esta realidad. Porque tienen que empezar a trabajar todo este proceso doloroso por el que van a transitar, ¿no? Que es el duelo. Entonces, negarle esto, mentirle o posponerlo, quién sabe hasta dónde, puede generar otras reacciones, irritabilidad, agresividad o muchas preguntas que el adulto a veces no sabe cómo responder o empieza a mentir y bueno, hasta que el niño pues empieza digamos, a mostrar una serie de síntomas que son los menos deseados, ¿no? Entonces, de antemano hay que partir por la realidad. Porque lo que él no va a saber lo va a tener que rellenar con otras cosas y a veces incluso es hasta peor, ¿no? Cuando empieza a rellenar con lo que no sabe. Mira, Moisés, en esta edición de Vivir Plenamente, que usualmente te pregunto qué música te define, no vamos a poner música porque todos estamos muy tristes, todos estamos de luto y todos estamos sumamente consternados. Pero en vez de esa sección de que dime qué música escuchas y te diré quién eres, yo quiero preguntarte a ti, desde el punto de vista humano, psicológico, ¿tú estás preparado en psicología clínica? Pero yo quiero preguntarte a ti, desde el punto de vista humano, ¿qué tan preparado estabas tú para un evento así que no se avisa, un evento sin precedentes? ¿Qué tan preparado estabas tú para orientar a tus niños, para orientar a tu familia, a tu esposa? Porque uno siempre cree que cuando uno habla con un psiquiatra, con un psicólogo, esa persona es Uber, esa persona tiene más herramientas que tú o va a reaccionar de una forma diferente. ¿Qué le puede decir un psicólogo a una periodista desde el punto de vista humano? ¿Tú sientes que lo viviste como un ser humano común y corriente o si sientes que la psicología te dio herramientas especiales para afrontarlo de otra manera? Para nada, la verdad. Yo iba incluso manejando en mi carro, venía en mi consultorio y me agarran el carro y yo estoy sintiendo que el caucho se me está espichando, una cosa así, que el carro tiene alguna falla, hasta que veo a la gente pararse por completo y bajarse del carro, ¿no? Entonces yo iba camino a mi casa ya y
y además que mis hijos estaban en el edificio, ¿no? Entonces yo tenía que llegar rápido para estar ahí a ver qué íbamos a hacer, ¿no? Pero, ¿qué va? La psicología te puede dar herramientas posterior, ¿no? Como uno saber qué armarse o qué estrategias o cuáles son las estrategias de afrontamiento ante una situación así. Estamos pues conversando con Moisés Jiménez, psicólogo clínico, en ocasión del suceso vivido recientemente, el terremoto que sorprendió a nuestro país y que nos ha dejado física y emocionalmente devastados. Y quiero volver a hacer énfasis en lo que se llama el síndrome del superviviente. Yo te decía que al día siguiente, cuando recorría la zona que recorro de forma cotidiana, sentí muchísima tristeza al pensar que muchos de los vecinos que yo saludo en los Palos Grandes de forma cotidiana probablemente pues no están en este mundo o están desaparecidos o están bajo los escombros. Y solo imaginar por qué yo estaba transitando por esas calles y ellos no, me generaba una culpa tremenda. Me he enterado de que eso tiene un nombre en psicología y se llama el síndrome del superviviente. Sí, bueno, fíjate que muchas de estas personas, pues, ante el evento y ante la situación tan traumática, pues, los que pudieron salir airosos o medianamente airosos de esta situación, pues, se cohíben muchísimo de continuar con su vida con normalidad, ¿no? Ya, pues, prefieren guardarse o están muy temerosos de salir o prefieren quedarse en casa, resguardados en familia, pues, y bueno, y desarrollan, ojo, esto que tú mencionaste de la culpa, una sensación de que ellos también tuvieron que haber quizás fallecido, ¿no? O haber muerto en esta situación tan lamentable, pero bueno, obviamente ahí entran otras cosas, ¿no? Pero esta sensación de culpa es importante porque viven como si estuviesen experimentando o viviendo tal cual la culpa, como que yo no debería estar aquí, yo también pude haber muerto, a mí también me pudo haber pasado, mi edificio se fracturó, pero no fue tan grave, no sé qué. Y pues esto los lleva a encerrarse en sí mismos y pues a sufrir toda esta serie de síntomas de las que hemos conversado, ¿no? Como trastorno del sueño, dificultad para comer, pérdida del apetito, toda esta serie de cosas también propias del estrés agudo que vivieron en ese momento. Moisés, ¿cómo hacer que el síndrome del superviviente no se convierta en un estrés postraumático que dure mucho tiempo? Yo recuerdo haber visto un reel de Thalía que decía que ella todavía puede recordar el terremoto que ocurrió cuando ella tenía 14 años. Y de hecho, mi mamá me dice que muchas de sus amigas dejaron de subir a edificios altos o dejaron de montarse en un ascensor o dejaron de estar en lugares cerrados, incluso 6 o 7 años después del terremoto del 67. ¿Cómo evitar que estos miedos se instalen y condicionen nuestra libertad, nuestro estilo de vida? Sí, bueno, lo que hemos dicho con respecto a hablar del suceso, hablarlo incansablemente hasta que ya llega un punto en que pierda ese impacto emocional que generó al principio, ¿no? Inicialmente hay como mucha resistencia, incluso los familiares temen hablar acerca de esto, no se lo pregunte porque empieza a llorar, no sé qué. Al contrario, anímese un poco y empújelo a relatar qué fue lo que vivió, qué estaba haciendo, qué hizo antes. Esto es otra de las cosas bien importantes, ¿no? La persona a veces te dice, bueno, yo estaba cocinando en ese momento, entonces ahora no me quiero ni acercar a la cocina, no, que yo estaba lavando, entonces ahora no voy al cuarto de lavado para nada, porque ahí sucedió todo, no sé qué, no. Entonces es invitarlos a ver, cuéntame qué es lo que está sucediendo, cómo fue que viviste esto, dónde estabas tú, qué cargabas, no sé qué, un poco para que la persona, bueno, hable un punto en que ya cuando lo vuelvo a mencionar, pues ya perdió totalmente ese impacto que tenía desde un principio. Mira, Moisés, tú sabes, porque tú eres un invitado muy frecuente a este programa, tú sabes que aquí hay una sección que se llama Rituales de Felicidad. Y esta vez quiero darle una vuelta a esa sección, porque muchas veces damos por sentado cosas de nuestra vida y pensamos que son cosas normales, cosas obvias. Yo quiero que hoy enumeremos tú y yo cuáles son esas pequeñas cosas que damos por sentado que nos hacen muy feliz. Regalo de salida.
Bueno, en primera instancia creo que caminar, yo no sé si recuerdas, pero la última vez que vine yo dije, oye, necesito caminar mucho más. Y bueno, he empezado a adoptar esto en mi grupo familiar, ¿no? Como invitarlos a caminar en familia, no sé qué, hacer discusiones en la cena, hablar. He utilizado esto con mis hijos, de hablar de este evento, a ver cómo lo han impactado, porque me parece importante, y también saber cuándo alejarlos un poco de tanta información, porque a veces nosotros los adultos nos ponemos muchísimo con los teléfonos intentando ayudar, no sé qué, o ver qué es lo que está sucediendo, y bueno, nos olvidamos un poco de los pequeños que están en casa. Los juegos de mesa en casa, Monopolio, Carta 1, qué sé yo, lo que sea, el ajedrez, esto es importante también hacerlo con los chamos. Y bueno, le he adoptado también como estas cosas de placeres de la vida, ¿no? Entonces, bueno, sí, y salir a comer. Mira, si tú supieras que yo hay cosas incluso más sencillas que me doy cuenta que son un milagro y un regalo. Bañarse sin apuro y sin miedo. Tomar café. No, pero bañarse sin miedo y sin apuro. Sí. Algo tan tonto como ir al baño sin miedo y sin apuro. La paz de poder leer un libro, porque tú sí puedes quizás ver televisión, pero para leer tú tienes que estar más desestresado. Uh-huh. Y parece mentira. Hoy me doy cuenta de esos milagros que muchas veces pasan por desapercibidos. El hecho de comer un desayuno, primero porque tienes que comer, segundo porque tienes la paz para disfrutarlo. Sí, insisto, bañarse con calma y sin apremio. Y sí, me parece que estos eventos deben hacer más visibles todos esos milagros cotidianos que muchas veces damos por sentados y simplemente lo decimos, y cuéntame, ¿qué más? Bueno, nada, todo igual sí. Es un milagro, es una bendición. Tú sabes que una de las bondades del mindfulness también es como prestar muchísima atención a las cosas que estás haciendo en ese momento, cepillarte los dientes, saborear el café, la comida que te comes, mirar a los ojos al otro mientras habla, estas cosas tan básicas que a veces se nos pasan por un lado y no las tomamos en cuenta, hay que retomarlas, porque esta experiencia que vivimos tan traumática nos tiene que enseñar a vivir, pero a vivir con plenitud, estar pendiente a nuestro alrededor de quiénes son tus vecinos, las personas que caminas y frecuentas en la calle, empezar a contactarnos y vernos más en vez de estar más tiempo metidos en la pantalla, ¿no? Mira, estamos llegando al final de esta conversación tan especial, tan profunda, pero no quiero despedirte sin antes darle pie a la sección favorita de este programa que se llama Regalo de Salida. En el marco de esta tragedia, ¿qué regalo de salida le dejarías a los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida. Bueno, yo pienso que es importante abrazarse, comunicarse con otros, incluso cuando vas en el ascensor, saludarse. Creo que hay que estar atento del otro, conocer al otro en profundidad también. Tuvimos un caso de estas atenciones que la persona que estábamos ayudando no sabía muchas referencias de cómo llegar hasta su mamá, ¿no? No recordaba el edificio, o sea, claro, ahí entran otras cosas, pero es importante hacer contacto con las personas. Creo que el mejor regalo que puedo darles es que preste la atención a quien tienes al lado, conócela bien lo suficiente como para que sea tu vínculo más cercano. Bueno, yo agregaría, la vida es frágil, vulnerable, imprevista, vívela con agradecimiento y con propósito. Gracias a Moisés Jiménez, psicólogo clínico, por habernos acompañado en esta maravillosa edición de Vivir Plenamente. ¿Tus redes? Moisés J. Gallardo en Instagram. Perfecto. Búsquelo, el psicólogo Moisés Jiménez. Gracias por habernos acompañado en esta maravillosa edición de Vivir Plenamente. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_la cultural y @marianriver en Instagram.